Saludos, bienvenidos a este su rincón nazareno. Su servidor que le habla, Joseph Ben Abraham, ministrando desde los Estados Unidos de Norteamérica. En esta ocasión quiero contestar algunas de las preguntas más frecuentes, ¿verdad?, que hacen nuestros hermanos que han quedado atrapados en el sistema romano. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los romanos católicos, ¿verdad?, que están interesados en aprender sobre la fe hebrea y sobre las raíces de su propia fe, ¿verdad?, las cuales ellos ni conocen. Y para eso estamos con mucho amor para ministrarles y darles esta información que es muy importante que ellos conozcan para que puedan tomar decisiones importantes que tengan que ver, ¿verdad?, con la espiritualidad. Una de las preguntas más frecuentes es que si Pedro, que si el apóstol Pedro fue el primer papa, como se les ha hecho a ellos conocer desde un principio. Y en este punto yo que voy a contestar esta pregunta, tengo que decirles a amados hermanos que me están escuchando, este servidor fue católico por 40 años y dentro de mi formación esa era una de las doctrinas, de que Pedro era el que fue el primer papa. Así que es un placer para mí contestar esta pregunta sabiendo de que yo fui parte de ustedes. Algunas otras preguntas que contesto, ¿verdad?, de los mormones o testigos de Jehová, los pentecostales, la Asamblea de Dios, todo este tipo de religiones, pues ya hay muchos dogmas internos de estas iglesias que no los conozco, aunque ya he leído bastante de ellos y por eso cuando me hacen la pregunta, simplemente la única autoridad que hay para contestar esas preguntas es la Biblia. Así que siempre hay una respuesta para todo. Pero en este caso en particular, la Biblia tiene y no tiene la respuesta a esta pregunta, que si Pedro fue el primer papa. De buenas a primeras, ¿verdad?, yo que fui católico, con el engaño, como que pareciera que sí. De hecho, si ustedes van a Jerusalén, yo no he ido a Jerusalén todavía, pienso ir, pero hay un anciano en la fe, ¿verdad?, el cual él graba muchos videos, ¿verdad?, directamente desde Jerusalén y desde Israel. Y él ha grabado algunos de sus estudios, inclusive, aunque él es judío nazareno, se ha aventurado a grabarlos en ciertos iconos de la Iglesia Católica plasmados en Jerusalén. Y en una de estas capillas, me parece que en el Monte de las Bienaventuranzas, hay una placa bien grande donde está, según la Iglesia Católica, el orden de sucesión de los papas, desde el papa actual, ¿verdad? Y yo no estoy autorizado a decir papa, así que es una blasfemia lo que estoy haciendo, así que me disculpan. La palabra que voy a utilizar es pontífice romano, para no caer en esa blasfemia. O sea, en esta placa está desde el pontífice romano actual hasta, según ellos, el primero, el cual ellos ubican a Pedro. Ahora bien, le voy a contestar esa pregunta para que ustedes mismos salgan, ¿verdad?, de esa mentira. Primero, Pedro, que no se llamó Pedro, el nombre judío, el nombre que usted encuentra en los textos originales era Kefas. El nombre de Pedro viene de una palabra griega, Petros, y que terminó siendo en Pedro, pero en realidad es Kefas. Segundo, Kefas, ¿verdad?, al que ustedes conocen como Pedro, era judío celote, que terminó siendo judío nazareno por seguir a Yahushua de Nazaret. Como discípulo de Yahushua, cuando tú eres discípulo, ¿verdad?, cuando tú tienes un maestro como Yahushua, que no es ningún maestro vulgar, sino el hijo
el Hijo mismísimo de, ¿verdad?, del Creador, tú tienes que obedecerle en el más mínimo detalle. En Mateo 23:9, y usted abra su Biblia, ¿verdad?, para que usted corrobore esto por usted mismo. La Iglesia Católica no le gusta que usted lea esto, ni en la misa jamás. En las tres lecturas que se hacen en la misa, jamás usted va a ver que se lea esto. Pues bien, de hecho la Iglesia Católica sabe que sus feligreses no leen la Biblia. Sus feligreses llevan una vida sin Dios en la semana y tratan de acordarse de Dios los domingos, y ahí es que los controlan, y prácticamente llegan vacíos espiritualmente y se van vacíos porque lo que les hace son 3 pequeñas lecturas en la misa, y esas 3 lecturas ya están en lo que se llama el misal, un libro que se llama el misal católico, y esto es como un ciclo en cada domingo del año. O sea que lo mismo que usted lee, por ejemplo, en un domingo de abril, en el segundo domingo de abril, es lo mismo que usted va a leer, o que le van a leer a usted el segundo domingo del año próximo. ¿Me entiende? O sea que lo que usted le lee el segundo domingo de abril del 2014 es lo mismo que le van a leer el segundo domingo del 2015. Entonces, en de ese círculo usted no sale. Y por ende, pues, su doctrina se queda basada en esos pequeños conocimientos. Y en las películas de Hollywood, que están manipuladas, que cuando usted confronta las películas con los textos originales, nada que ver. Es importante, mi hermano, nosotros no podemos sostener una doctrina solo con películas, sin auditarla, ¿verdad?, sin auditarla con la Biblia, a ver qué de cierto tiene. Y sin la Sagrada Escritura, que es la máxima autoridad, esa es la palabra de Dios. Y las narraciones de todo lo que ha pasado fueron inspiradas por los autores de la Sagrada Escritura. Así que es muy importante esto, y esto yo lo descubrí, ¿verdad?, cuando empecé a indagar y a auditar mi fe, y encontré que toda mi vida pasada espiritualmente había sido basura. Y de hecho, aunque todavía no he contestado la pregunta bien, me salí del tema, por tener esa bancarrota espiritual que yo tenía, por desconocer al Dios a que yo creía que servía, yo llevé una vida de pecado, inclusive hasta de hacer adúltero. Pero yo no estaba en pacto con Dios, no tenía la circuncisión, no tenía las instrucciones de Dios puestas en mi corazón. De hecho, el nuevo pacto que inició Yahshua con su sangre, tiene que ver con eso. Si usted lee en Jeremías, cuando se hace el anuncio del nuevo pacto que el Señor iba a hacer con su pueblo, era de que Él iba a poner sus leyes y sus preceptos en nuestros corazones. Yo no la tenía en mi corazón, ahora la tengo y la predico. Así que, amados hermanos, esto es lo que está pasando. Por eso es que hay tanta violencia, tanta pobreza espiritual en el mundo. Por eso es que ya nadie habla de Dios. Y por eso cuando usted empieza a hablarle a una persona de Dios, no pasan 8 segundos cuando la persona ya te está bostezando. No hay tolerancia ni siquiera a la palabra de Dios. Las personas te ponen un cerco como que no, yo soy católico y ya, yo no me hable de otra religión. Entonces están ahí atrapados, no hay quien los saque. Pero mi ministerio es para estas personas. Y bueno, es difícil sacar a la persona de donde están, pero sé que hay muchas personas al igual que yo que están indagando en la Sagrada Escritura, y para ellos es mi ministerio. Para esas personas que se preguntan que si Pedro fue el primer papa, es mi respuesta. Bueno, pues en Mateo 23:9, como le iba diciendo, Yahshua, el maestro, le dijo a sus discípulos, aquí no estamos hablando de que le dijo a la muchedumbre, esto fue una reunión en privado con sus discípulos,
y les dijo: no llamen padre o papa a nadie. Papa o padre solo uno es, y es nuestro creador, Yahweh. Mire qué importante mandamiento nos da Yahushua: no llamen papá o padre a nadie. Eso está muy claro en Mateo 23:9. Así que miren qué clase de pecado está haciendo la Iglesia Católica Romana y quienes le siguen, porque son su feligreses los que están llamando al pontífice romano papa. Y mayor aún, Pedro, cuando fue a visitar, eso lo leen en el libro de Hechos, cuando fue a visitar al centurión Cornelio, ¿verdad? Cornelio se le postró y Pedro se le impidió y le dijo: no, levántate, porque yo también soy un siervo de Dios y yo soy un hombre igual que tú. Para postrarse, se le postra a Dios. Y eso no lo vemos en el pontífice romano. Usted puede googlear, y yo como ex católico pues eso lo vi muchas veces, pero para las personas que no tienen estas imágenes en su mente, o que no le habían dado con pensar en el asunto, usted puede googlear y buscar cuántas fotografías hay. Cuando digo googlear es buscar en Google, ¿verdad?, en internet, y encontrará cientos de fotos de distintos papas, no solo distintos pontífices, no solo el presente, sino su antecesor y el antecesor. O sea, estamos hablando de Benedicto, de Juan Pablo y los anteriores. Pueden ver reyes postrándosele a él, besándole la mano, personas. Y esto es cuando uno hace obras como esta, que van en contra de alguien, tú estás siendo un oponente de esa persona. Y miren, amados hermanos, yo les puedo demostrar, y si usted es objetivo o objetiva en analizar estas cosas, yo les puedo demostrar que la Iglesia Católica Romana y sus hijas protestantes, ¿verdad?, que le siguen, porque ellas hicieron una reforma protestante que solo protestaron en ciertas cositas, pero las demás las arrastran. O sea, en Roma se hace todo lo opuesto a las instrucciones de Yahshua. Y cuando tú haces todo lo opuesto, tú eres un anti-Mashiach, anticristo. Hay gente que lleva años buscando el anticristo y no sabe que no saben que probablemente ellos mismos son anticristos. Porque si tú actúas y vives en oponencia, en constante oponencia a las instrucciones de Yahshua, tú eres un oponente a Yeshua. Tú eres un anticristo. Ser anticristo es ser oponente, hacer todo lo contrario a lo que Yahshua dictó que se hiciera. Y este es uno de los mandamientos: no llamarás padre a nadie. Eso es una blasfemia, llamar padre a otra persona. En Gálatas, si usted lee la carta de Gálatas que le hizo el amigo, ¿verdad?, el apóstol Pablo a los Gálatas, amigo de Pedro, ¿no? Usted puede ver que en esa carta a los Gálatas, el mismo Pablo dice, ahora mismo no tengo la referencia exacta, pero usted puede leer la carta de Gálatas y buscarlo por usted mismo. El mismo Pablo dice que Pedro fue el apóstol para los judíos, y Pablo, hablando de sí mismo, y Pablo pues fue el apóstol, ¿verdad?, para los gentiles. Y así fue. Si leemos las escrituras vemos que el ministerio de Pablo fue a los gentiles y Pedro se dedicó a los judíos. Así que si Pedro se dedicó a los judíos, nada tiene que ver con Roma. Entonces, la cuestión esta del orden de sucesión, nada que ver. De hecho, Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, o sea, ni siquiera Pablo es el pontífice romano ni nada que ver, porque Pablo era judío. Y para tú hacer un orden de sucesión,
y poder identificar quién fue el primer pontífice, tú tienes que buscar la misma línea de pensamiento. O sea que tienes que buscar que todos sean gentiles. Desde el presente, ¿verdad? Desde el pontífice presente Francisco, hasta el primero de los gentiles en estar a cargo de la iglesia romana. Yo les voy a cortar esa búsqueda, pero no se quede con lo que yo le digo, simplemente ustedes indaguen. El primer pontífice romano, podríamos decir, ¿verdad?, con la misma línea de pensamiento actual, podríamos decir que fue Víctor I. Víctor I. Ahora les voy a explicar, ¿verdad?, cómo llegó Víctor a ser pontífice romano. La última iglesia gentil que fue evangelizada fue la romana. Miren qué curioso. Sin embargo, cuando usted lee el Nuevo Testamento, ¿verdad?, el mal llamado Nuevo Testamento, en hebreo se llama Brit Hadashah. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que la iglesia romana colocó la epístola a los romanos en primer lugar sobre todas. Y esto lo hicieron adrede para mostrar la soberanía de Roma sobre las demás. Ahora, sin embargo, la verdad es que Roma fue la última iglesia a donde Pablo fue. O sea que debería estar a lo último. Ahora, cuando Pablo fue a evangelizar a Roma, ¿verdad? Recuerden de que Roma fue el último lugar donde Pablo terminó, y Pablo terminó en arresto domiciliario en Roma, y después, según nos narra el libro de Hechos, el último capítulo de Hechos, aparentemente después de ese arresto domiciliario, él terminó rentando una casa, predicando libremente. Así que eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Nos dice que Pablo terminó libremente. La tradición dice de que él murió en Roma. Bueno, de que murió en Roma, murió en Roma. Porque él probablemente llegó ya bastante entrado en edad ya a Roma, ¿no? Y estuvo varios años allá predicando. Pero la tradición dice que él murió bajo las persecuciones de Nerón. No sé, podría ser. Pero bien, cuando Pablo predicó, ¿verdad?, en Roma, la primera persona que él dejó a cargo en Roma, o no él que lo dejó a cargo, sino que los mismos hermanos, porque Pablo, si usted lee una carta que él le escribió, creo, me parece que fue a Timoteo, él le instruye a Timoteo y le dice, mire, elijan una persona, ¿verdad?, de buen testimonio dentro de la comunidad, casado, preferiblemente casado una sola vez, que el testimonio, ¿verdad?, de la comunidad de esa persona sea de que él sea capaz de gobernar su propia casa para que pueda gobernar, pastorear la iglesia, ¿no? Y así que con estas instrucciones Pablo dejaba que la misma comunidad eligiera a su obispo. Obispo es un concepto judío, ¿verdad? Que eso viene de la palabra episcopo, pero no voy a entrar en eso porque ya se me está acabando el tiempo. Después en otra ocasión pues les voy explicando, ¿verdad? Vamos desintoxicando la Sagrada Escritura en cuestión de las traducciones, dentro de lo poquito que el Eterno me ha dejado conocer. Pero por lo pronto, pues, en cada comunidad se elegían, ¿verdad?, el obispo, que era el que estaba a cargo de la comunidad, y los presbíteros, que significan ancianos. En hebreo son los ancianos, los que tienen más tiempo, que tienen más madurez espiritual y que tienen ya suficiente conocimiento para instruir a los demás. Por lo tanto, en Roma, el primer obispo que se quedó a cargo de la iglesia romana se llamó Lino. Usted lo puede buscar en Google. Lino era judío.
Y en ese tiempo todas las iglesias eran normales. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Yahushua también instruyó a sus discípulos, imagínense que sus propios discípulos ya tenían la inquietud mundana, estoy hablando de los 12, ya tenían la inquietud mundana de saber quién entre ellos sería el mayor. Y Yahushua le dijo: ninguno de ustedes será el mayor, y el que quiera ser mayor, que sirva a los demás, que esté dispuesto a dar la vida por los demás. Pero todos ustedes son hermanos. O sea que hay una instrucción de que nadie va a ser más que nadie, sino que todos ellos iban a ser hermanos. Después que Yahushua asciende al cielo, los apóstoles, ¿verdad?, que tenían el ministerio, ellos tenían el Espíritu Santo, tenían el don de lenguas. O sea que ellos tenían el don de lenguas. No es como hacen las iglesias protestantes ahora, que hacen más ceremonias. Eso nada tiene que ver con el don de lengua. El don de lengua, en el libro de Hechos se habla muy claro que son lenguajes de otras naciones. De hecho, la primera vez que recibieron el don de lengua fue el día de Pentecostés, y otros judíos que estaban peregrinando en esa fiesta, ¿verdad?, porque en la fiesta de Pentecostés es ley del Eterno, ¿verdad?, eso está en la Torá, es ley del Eterno de que los varones de Israel son convocados a peregrinar a Jerusalén, ¿no? Entonces, en esos días había muchos judíos de todas partes reunidos, ¿verdad?, en los alrededores, ¿verdad?, porque la antigua Jerusalén, las casitas eran bien pegadas, eran vecindarios bien pegados. Y ellos escucharon a los apóstoles hablando en las lenguas de todos estos judíos que muchos de ellos no hablaban hebreo, porque eran judíos que habían o crecido en Grecia, en Etiopía, en Alejandría. O sea que ellos, pues, igual que hoy en día, que habemos judíos que no hablamos hebreo, aunque ya estamos en proceso de aprender, era lo mismo. Y todos estos judíos escucharon a los apóstoles hablarle en sus propias lenguas. O sea que esto es el concepto de hablar en lenguas extranjeras. El Espíritu Santo los dotó para que pudieran ir por las naciones a predicar la palabra y que los entendieran, ya que ellos eran, benditos, unos simples galileos. Y ser galileo en aquella época era eran pobres. La élite del primer siglo eran los que vivían en Jerusalén, eran los ricos, los judíos ricos de aquel entonces. Los que vivían en Galilea eran pescadores, gente sin estudio, 99.9 según estuve leyendo de analfabetismo. Así que imagínense, pero estos hombres ya tenían el Espíritu Santo, estaban dotados de sabiduría y de otras lenguas, ¿no? Así que Pedro y los apóstoles, que tenían este don, dejaron al hermano del Mesías. Y esto es otra pregunta que le podría estar contestando, de las preguntas frecuentes, ¿no? Que si Yahushua tuvo más hermanos. Pues, por supuesto que sí, la misma escritura lo dice. Jacobo, quien quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén, era hermano del Mesías, igual que Judas. No Judas el traidor, el otro. Pues Jacobo es el que se queda a cargo de la iglesia de Jerusalén. Y ahí vemos después ciertas situaciones que ocurren, que se tienen que reunir en concilios. Y de hecho el primer concilio para los creyentes se le llama el Concilio de Jerusalén, donde se trató el tema de la circuncisión. Y Jacobo, ¿verdad?, el hermano del Señor, fue quien lo presidió. ¿Pero por qué? Porque los apóstoles lo dejaron a cargo, porque alguien se tenía que hacer a cargo de la iglesia. O sea, de todas las iglesias, Roma, Galacia, de los filipenses, colosenses, tesalonicenses, los corintios, todas estas iglesias que se formaron, se reportaban a Jerusalén. Las ofrendas que se recogían eran enviadas a Jerusalén, a los pobres que vivían allá en Jerusalén. Así que es por eso, ¿verdad?, que Pedro, ¿verdad?, y los apóstoles salen a predicar y dejan a Jacobo a cargo. Así que imagínense, ni siquiera Pedro estuvo en la cabeza de mando
de la iglesia matriz en el primer siglo, que fue Jerusalén. Ni siquiera Pedro dejó a cargo a Jacobo. Como bien les dije, en Gálatas Pablo mismo lo dice, Pedro fue enviado a los judíos y a mí, ¿verdad? Yo fui enviado, ¿verdad? a los gentiles, y la historia así lo comprueba. Así que Lino es el primer obispo de Roma, era judío, por lo tanto los hechos y problemas que se formaban en Roma se resolvían por medio de cartas a través de la iglesia de Jerusalén. Roma fue la última iglesia en fundarse. Todas las iglesias eran de igual comunión. Luego de Lino pasó a ser obispo de Roma uno de los militantes amigos de Pablo. Digo militantes porque también anduvo en el ministerio con Pablo, y es mencionado en la carta a los filipenses. Y se habla, ¿verdad? Se llama, ¿verdad? Estoy hablando de Clemente, conocido, ¿verdad?, por Clemente de Roma. Si usted lo googlea, si usted busca en Google, se llama Clemente de Roma. De hecho, hay una epístola de Clemente de Roma que no pasó para el canon, pero es muy interesante que la lea, muy bonita. Creo que debería ser parte del canon de cualquier nazareno. Clemente de Roma era nazareno. Así que los primeros dos obispos fueron judíos nazarenos, judíos. Ahora, el tercer obispo de Roma fue Víctor, fue un gentil. Ahora tenemos que estudiar esta transición. ¿Por qué si mayormente las iglesias estaban dirigidas por judíos, ¿verdad? Que obviamente los judíos son los expertos en las Sagradas Escrituras. En aquel entonces solo los judíos tenían la Sagrada Escritura, y en la sinagoga no habían imprenta. Por lo tanto, los gentiles tenían que reunirse en la sinagoga para estudiar la Sagrada Escritura, que era lo único que había. El Nuevo Testamento no existía, el Nuevo Testamento está en proceso. Ellos mismos eran el Nuevo Testamento. Y en el primer siglo, ¿verdad?, y ya entrado en el segundo siglo, entonces se estudiaban las Sagradas Escrituras y se leían las cartas de los apóstoles, donde se instruía en eso mismo, en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, las cartas de Pablo constantemente le está diciendo no forniquen, no sean idólatras, ¿no? O sea que Pablo les está enseñando la ley. Ahora, ¿cómo es que Víctor llega al poder? Ok, le voy a explicar eso ahora. Y tengo que aligerarme antes que el video se acabe. En el año 135 ocurre en Judea la guerra judeo-romana. Esta es la segunda sublevación de los judíos contra el Imperio Romano. De hecho, los judíos le causaron muchas bajas militares al Imperio Romano. En ese entonces estaba el emperador Adriano. Pero el emperador Adriano mandó a buscar uno de sus mejores generales, que tenía sus legiones en otra parte del imperio, y le mandó una carta de que por favor atendiera la situación que estaba pasando en Jerusalén. Bajó este general, que de pronto se me fue el nombre, y este general era tan bueno que aplastó la revuelta judía, y desde ese momento Adriano declara a los judíos enemigos del imperio, ¿verdad?, porque se habían sublevado y por todas las bajas que le causaron. Es en este momento que Adriano, para humillar a los judíos, le cambia el nombre a Israel, un nombre que se le había puesto el mismísimo Dios, y como Roma no le importaba las cosas de Dios, ellos son de otro imperio, otros dioses, otras cosas, ellos le valió. Entonces le cambiaron el nombre por Palestina, para humillar a los judíos, por la cuestión de que los judíos tenían un antiguo enemigo, se llamaba los filisteos. Así que para humillarlo le pusieron el nombre de Palestina. A Jerusalén se le cambió el nombre por Auriana Capitalina, en honor a Adriano. ¿Qué pasa? Que la iglesia de Jerusalén tuvo que huir al norte, a Pela. Jerusalén quedó vacía. La persecución comenzó bien fuerte contra los judíos a donde quiera que iban. Ahí fue que empezaron a morir los judíos, ¿verdad?, como mártires.
En esa cayó Timoteo, ¿verdad? Que era obispo de Éfeso, judío. Cayó Jacobo, ¿verdad? El hermano del Señor, que estaba allí a cargo de la iglesia. Se empezaron a quedar la iglesia sin judíos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces empezaron a levantarse de los mismos gentiles, se levantaron gentiles, ¿verdad? Siempre hay una persona que en todos los grupos que es la sombra del líder. O sea, si el líder cae, ya esa es la persona que más madurez tiene detrás del líder. Cuando caen los judíos, pues este tipo de personas que eran la sombra de los líderes se levantan. Pero ¿qué pasa? Que eran gentiles, entonces guiando a gentiles. Los gentiles de aquel entonces eran griegos, de influencia griega. Ellos, muchos de ellos se llegaron al liderato, todavía no estando muy diestros en las Sagradas Escrituras hebreas. Y aquí que empieza el problema. Este Víctor llega al liderato en un tiempo donde ya los judíos se ven como enemigos de Roma, y Víctor, como ciudadano romano y como griego, empieza a ver también a los judíos como enemigos. El problema que había era que para tú evitar caer en la persecución que había con los judíos, tú como gentil tenías que desprenderte de los judíos. O sea, si tú ibas a las sinagogas a estudiar, tú sabes que ahí te espera la muerte, porque los romanos iban a caerte en la sinagoga y te iban a matar. Y los gentiles que ya estaban estudiando la Sagrada Escritura los sábados en la sinagoga, es muy probable que estuviesen vistiendo ya igual que los judíos, se hubiesen dejado barba, todo bien similar. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Dicen, yo no quiero morir, ya vamos a dejar de reunirnos en la sinagoga, reunamos chavos y compramos un par de rollos, un par de pergaminos y los estudiamos acá. No podemos reunirnos sábado, que nos van a matar. ¿Qué día podemos escoger para reunirnos? Pues mira, para que no nos confundan con judíos y crean que somos paganos también, vamos a reunirnos el día que se reúne Roma, ¿verdad? El día del Sol Invictus, el domingo. Escogen el domingo para adorar, para reunirse. Ya no están estudiando la Sagrada Escritura en la sinagoga, ya no hay un judío que se las explique, porque todavía actualmente a los gentiles hay que, y lo digo por experiencia, porque a mí judíos tuvieron que ayudarme a entender la Sagrada Escritura, y ese favor yo se lo quiero devolver a mis amados hermanos, a ustedes, ¿no? Entonces, el Imperio Romano estaba, en cuestión de la cristiandad, estaba dividido en dos. Las iglesias del Oriente, que eran las que estaban cerca de Israel, como Filipo, Galacia, que es la actual Turquía, Macedonia, todas estas iglesias, como estaban lejos del imperio, siguieron manteniendo las costumbres, guardando la Pascua como es, ¿verdad? El 14 de Aviv según el calendario hebreo, el Shabbat, todo. Pero las iglesias de Occidente, las que estaban cerca a Roma, inclusive la misma Roma, pues estas, como había más soldados frecuentemente caminando por estar cerca de la capital y todo esto, pues fueron las que apostataron primero. Y ahí es que comienza, ya estando Víctor primero a cargo de la iglesia de Roma, ahí es que empieza él a coger soberanía sobre las iglesias, pero no todavía sobre las de Oriente, sino las iglesias que están alrededor de Roma. Ahí el obispo le escribe el obispo Víctor le escribe al obispo Polícrates, que era el obispo de Éfesos, y le escribe de que cesaran de guardar la Pascua, ¿verdad? Como ellos la guardaban el día 14 de Aviv, que la guardaran entonces en el equinoccio de primavera, como ya lo estaban guardando los de Roma, que cesaran de guardar el Shabbat y de todo eso. Pero Polícrates dijo que no, que las iglesias de Oriente se iban a mantener exactamente en el Evangelio. Entonces, ¿qué hizo los de Roma? Le dijo, bueno, pues entonces
ustedes quedan a la deriva, ustedes quedan excomulgados de la iglesia de Roma. Entonces quédense allá y nosotros acá. Ustedes van a quedar a expensas de que los maten. Y así fue. Las iglesias de Oriente siguieron observando el Shabbat y todas estas cosas, y fueron encontrados como enemigos y los mataron los cogieron como mártires. Muchos murieron en el Coliseo, romano, que de hecho fue construido ese Coliseo con los tesoros encontrados en el templo de Jerusalén, el templo del Altísimo. Y es así como Roma entonces ya queda como la máxima autoridad, ya una vez desaparecen las iglesias de Occidente. Después, los años posteriores, llega Constantino, el emperador, y este es el cristianismo que él conoce. Y entonces el domingo, el domingo era el día de Roma, lo que se hace es que se consolida ya por ley en el Concilio de Nicea del año 325. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Si usted mismo puede llegar a la conclusión si hay alguna conexión entre Pedro y entre la iglesia romana. Por eso les digo que Pedro no tiene nada que ver con Roma, no tiene negocios con Roma. Pedro era un judío que guardaba el Shabbat, que nunca se enteró que era cristiano. Pedro era un nazareno, seguidor de Yeshua. Y este tipo de cosas son las que ya hay que empezar a desintoxicar para que ustedes entiendan la verdad. Bueno, ya a mí se me está acabando el tiempo en este video, así que lo tengo que cortar, lo tengo que detener. Espero haber contestado su pregunta, ¿verdad? La pregunta original era si Pedro era el primer papa. Ya le contesté, eso nada tiene que ver. Mateo 23:9 es claro sobre eso. Se supone que todas las iglesias fueran iguales y que el único maestro fuera Yeshua, ¿verdad? Y sus enseñanzas quedaron por escrito. Son la única autoridad, ¿verdad?, para las iglesias de Yeshua. Cualquier persona que enseñe en contra de las enseñanzas de Yeshua es un anti-Mashiach, un anti-Mesías, un anticristo. Y así que ya ustedes, por ustedes mismos, ustedes juzguen de qué equipo están jugando. Si están jugando del equipo de Yeshua o del equipo del oponente de Yeshua, ¿verdad? Quienes ustedes conocen o llaman como Jesucristo. Pero el Jesucristo histórico nada tiene que ver con el Yeshua bíblico. Eso es otro tema. Bueno, amados hermanos y hermanas, hasta aquí dejo este cortometraje, ¿verdad? Este videíto. Espero haber contestado su pregunta y manténgase en mi canal, que voy a estar contestando preguntas frecuentes como estas. Lo que sí les exhorto es que siempre verifiquen en su Biblia las referencias que se les da. Y en Google. No hay excusa para seguir pensando que la tierra es plana, como pensó la iglesia católica romana por muchos años. Y esto es otro tema. Así que imagínense qué revolú siempre ha tenido la iglesia católica, qué despiste, y que continúa teniendo actualmente. Pero estos serán otros temas. Así que, amados hermanos, saludos, shalom, que significa paz, y hasta la próxima.